Nuestra América en Palabras, entrevistas para comprender la guerra y construir la paz. Hoy con el comandante Pablo Beltrán, miembro del Comando Central y jefe de la Delegación de Paz del Ejército de Liberación Nacional. Aunque ya en 7 ocasiones esta organización insurgente colombiana, nacida en 1964, ha dialogado con otros gobiernos, esta es la primera vez que iniciará diálogos con un gobierno progresista en aras de lograr esa gran construcción histórica que es la paz. Hoy es 3 de septiembre del 2022 y nos encontramos aquí en la hermosa Habana, Cuba. Vinimos hasta acá para conversar con el jefe de la Delegación de Paz del Ejército de Liberación Nacional, el comandante Pablo Beltrán, para conversar un poco sobre estos temas de la construcción de la paz en Colombia, que son también de mucho interés para la población venezolana, por lo que esta será una entrevista más para nutrir nuestras tradicionales investigaciones sobre la realidad colombo-venezolana. Así que muchísimas gracias, comandante Pablo Beltrán, por acompañarnos el día de hoy. Ustedes también muchas gracias por escucharnos y compartir este espacio. Con mucho gusto, María Fernanda, y aquí pues a su disposición. La primera pregunta sería, ¿cómo sentarse a dialogar con confianza con este nuevo gobierno, a sabiendas de que en los últimos acuerdos de paz del 2016 que firmó la FAREP con el Estado colombiano, el cambio de gobierno dio pie para el incumplimiento de esos acuerdos? Estamos ahora con un gobierno progresista del Pacto Histórico liderado por Gustavo Petro, pero ya Gustavo Petro ha anunciado que no va a reelegirse, por lo que no hay garantías de que para los próximos 4 años, después de los próximos 4 años, tengamos otro gobierno progresista, o inclusive, aunque fuera del Pacto Histórico, pues ya sabemos que no sería Gustavo Petro. Tenemos entonces una circunstancia que podría generar dudas. El ELN tiene confianza en la posibilidad de iniciar esos diálogos de paz con este gobierno, aunque haya luego un cambio de gobierno. El presidente ha dicho que quiere trabajar por una paz verdadera y definitiva. Nosotros también. Nosotros no es que no queramos, nos parece bien. ¿Cuál es el problema? Que Colombia tiene una dinámica de guerra de 70 años, y esa dinámica de guerra está exacerbada desde Estados Unidos. Entonces, un proceso que de verdad le traiga una paz a Colombia tiene que atender a esos 2 factores: desactivar los factores internos que crean el conflicto social, político y armado, y que Estados Unidos deje de atizar la guerra en Colombia. Eso, pues, son factores fuertes, pero es mejor decirlo así. Entonces, que haya un gobierno progresista como este, eso es parte de la solución, pero no es toda la solución. La solución está en manos del pueblo colombiano, que haya un proceso de movilización, de lucha por la paz, que le dé continuidad más allá de un gobierno a un programa de paz, y que a su vez le exija a Estados Unidos que respete la decisión de los colombianos de lograr la paz. Eso no lo va a hacer ninguna fuerza política única, no, eso es una presión de la sociedad colombiana, y a eso le apostamos nosotros. O sea, a una confianza en que el pueblo colombiano venga, el gobierno que venga, exija que esos acuerdos, en caso de darse, pues se cumplan. La muestra más reciente es el estallido social del año pasado. 3 meses y la gente dijo, basta ya, no más hambre, no más miseria, no más desnutrición infantil, no más persecución política, no más asesinato de líderes sociales, no más guerra, que venga la paz. Entonces ese mandato es muy fuerte. Claro. Y ese mandato aspiramos a que este gobierno recoja ese mandato, y nosotros también
nos sentimos responsables de ejecutar ese mandato. Entonces, mantener esa presión y esa movilización social es la que le va a dar la continuidad de que esto vaya más allá de un paso efímero de 4 años. Ustedes han planteado como un eje fundamental de cualquier diálogo con el Estado colombiano la participación popular. ¿Han contemplado algún mecanismo de participación popular específico, una asamblea popular regional, una asamblea nacional constituyente o algún otro mecanismo? En el gobierno anterior, que le puso cuidado a la paz, que fue el de Santos, logramos un preacuerdo sobre una primera consulta que hicimos con la sociedad de cómo debería ser la participación. Esa es una de las cosas que nosotros pensamos ahora retomar para darle continuidad, porque más que un evento o una gran asamblea, que se necesita es mantener activado un proceso de participación y de presión social. Por una cosa, el sistema funciona para unos poquitos y ellos están cómodos y felices. Y colocar el sistema en función a que le sirva a la mayoría de la gente, ellos no van a hacer eso a las buenas. Ellos tienen que hacer eso empujados. Y para que uno empuje al otro necesita presión social. Eso no lo hace un partido, una guerrilla, un movimiento, no, es el conjunto de la sociedad el que presiona a esa élite minoritaria que le sobran privilegios a que cambiemos esto, cambiemos el modelo económico, cambiemos el régimen y tengamos una Colombia en función de la gente, que es la construcción de nación que nos va a traer la paz. Eso no es un objetivo fácil, ni solo de 4 años, ni está en manos de un presidente o una guerrilla, no, eso es el conjunto de la sociedad presionando. ¿Y cuál fue ese mecanismo que establecieron la vez pasada? Sí, debería consultarse las regiones, los sectores. Debería no solamente ser un ejercicio retórico, o sea, de hablar por hablar, y debería tener un carácter vinculante. O sea, ese es el gran problema. Desde las grandes luchas del año 68 se inventó un chiste que decía más o menos, yo participo, tú participas, ellos deciden. Eso hay que acabarlo. No. Si la gente participa, es para que decida. Claro. Porque en últimas es eso, es a la gente que nunca ha hablado, que tenga voz en decidir el destino del país. Esa es la participación. ¿Considera usted que es importante escuchar a la inmensa diáspora colombiana que hay en el exterior, incluso más allá de esa migración que llega en calidad de asilados o asiladas? ¿Es importante escuchar a esa grandísima migración económica colombiana que hay en el exterior? Nosotros tenemos esta reflexión. Nadie debe irse del país. O sea, el país es suficientemente rico para que todos los 50 millones de colombianos vivamos con dignidad. Es lo primero, nadie debe irse. Ni por necesidad económica, ni por persecución política. Eso hay que acabarlo. Entonces no es un objetivo fácil. O sea, quiere decir que debe cesar la salida de la gente, la migración por necesidad económica o por persecución política. Ese es el objetivo de tener una nación donde quepan todos. Y segundo, pues si paramos el desangre, porque es la salida de colombianos, quiere decir que hay que buscar el retorno. ¿Quién mejor que el que vive por fuera añora volver a su pueblo? Entonces ambos objetivos son necesarios. Parar la salida de la gente, que salga a buscar un destino por fuera de su patria, y segundo, que los que están afuera regresen. Entonces sí tendría importancia para ustedes que esa diáspora participe de estos mecanismos de participación popular. Por supuesto, por supuesto. Entendiendo que este conflicto armado que se supone interno ha permeado a todos los países fronterizos con Colombia, además de la diáspora que hay en esos países fronterizos, sobre todo Ecuador y Venezuela, el ELN ha planteado o está dispuesto a plantear que participen también de estos diálogos las comunidades nacionales de esos países que vivan en las zonas fronterizas. Me refiero a las comunidades fronterizas de Venezuela, Ecuador o Brasil, si viene el caso. Cuando se hizo el diseño de los países garantes se hizo pensando en eso, que los países latinoamericanos, que también se afectan
con el conflicto colombiano fueran garantes al ser dolientes del proceso. Entonces, por eso se pensó que Venezuela fuera garante, que Ecuador fuera garante, porque en últimas el conflicto se desborda y los afecta. Entonces son los primeros interesados para que haya una solución política. O al menos deberían serlo, en el caso de Ecuador, que ya no es país garante, ¿no? Sí, pero los gobiernos cambian, pero los pueblos no se van. Y entonces los pueblos, a nosotros cuando estuvimos en Ecuador nos lo manifestaron. Hacemos fuerza porque haya paz de Colombia, porque la paz en Colombia también nos ayuda a nosotros. Usted planteó en la primera respuesta el gran peso que tiene la injerencia estadounidense en el desarrollo del conflicto social y del conflicto armado colombiano. Esa injerencia estadounidense e incluso la pertenencia de Colombia a la OTAN en calidad de socio global es un punto que ustedes han pensado llevar a esa discusión que pueda darse en una mesa de diálogo. Estados Unidos le ha dicho a este nuevo gobierno que va a respetar sus decisiones. Ya. Pero también ha dicho otra cosa. Queremos participar en la hechura del pan, no solamente que nos muestren el pan cuando ya sale del horno. Eso es bueno y es malo. Es bueno porque muchas de las políticas de ellos, la élite colombiana lo que hace es replicarlas. Y muchos de los cambios que ha dicho este gobierno que hay que hacer, tienen que ver con cambiar cuestiones con Estados Unidos. Entonces, claro, es mejor que ellos estén sentados en la mesa para discutir cosas como la OTAN, como los tratados de libre comercio, como la política antidrogas, como la extradición, etcétera, etcétera. Entonces, cada cosa de esas es un factor de guerra en Colombia. Entonces, ellos tienen el dilema, bueno, en Colombia hay un proceso de cambio, ¿lo van a respetar, sí o no? Cuando los cambios en Colombia colisionen o choquen con políticas de ellos, ¿qué vamos a hacer? Pues hay que hablar, ¿cierto? Cada país plantea sus puntos de vista y ahí esperamos de que tengan una política distinta a la que han tenido hasta ahora. Que cuando ellos ven que hay algo que va diferente a sus intereses, se ponen a derrocar gobiernos, se ponen a sabotearlos. Eso es lo que han hecho toda la vida. Entonces, ese es el cuarto de hora que tiene Estados Unidos. ¿Va a dejar de hacer eso? Pues esperemos que sí. ¿Qué tan pertinente es para el reinicio de esos diálogos el hecho de que se hayan retomado las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela y Colombia y Cuba? Lo que ha pasado es algo histórico, porque Cuba ha sido un fiel garante y apoyo del proceso de paz de Colombia, y lo que tuvo con el anterior gobierno, con el saliente, fue toda una carga de hostilidades. Entonces, alguien ayudando a la paz de Colombia y lo que recibe es hostilidades, ataques. Entonces, volver a darle el papel a Cuba y a Venezuela como países garantes, el ministro de Relaciones Exteriores lo dijo, es un acto de resarcimiento, es una reparación. O sea, el gobierno de Colombia reconoce que hubo un daño sobre los países garantes, lo quiere resarcir, restablecer las relaciones y volver a tener unas relaciones como pueblos hermanos, como países vecinos. Entonces es una reparación necesaria y más que justa. Nosotros hemos planteado en reiteradas ocasiones que la paz es una construcción histórica muy compleja, y en el caso de Colombia, que es un país que ha tenido un conflicto armado permanente, un país en guerra desde que nació como república, al menos, pues hemos planteado que esa construcción real de la paz, ese aprender a vivir en paz, tomará al menos una generación de colombianos y colombianas, y en el caso de las fuerzas militares y la fuerza pública en general, tomará también al menos el tiempo que lleve que esta generación de jóvenes oficiales lleguen a los más altos rangos para hablar de que se haya asimilado una nueva doctrina militar. ¿Está usted de acuerdo con ese planteamiento? Y si es así, ¿cree que el ELN podría firmar unos acuerdos antes de que se dé
ese cambio generacional que estamos planteando? En este momento, el nuevo gobierno, en un primer cambio, movió 52 generales. En un segundo cambio movió 15. Si no estoy mal, en este momento en el ejército solamente quedan 6 mayores generales. Si usted le pone un nombre a eso, eso se puede llamar depuración. Pero eso es importante, porque ellos han dicho 0 violaciones de derechos humanos, 0 corrupción. Perfecto. Pero la doctrina está por tocarse, está por abordar. Digo un ejemplo. Estados Unidos puso a todas las oligarquías latinoamericanas a seguir lo que ellos llaman la doctrina de seguridad nacional, con la cual comenzaron la Guerra Fría en el año 47 del siglo pasado. ¿Qué dice la doctrina de seguridad nacional? Todo el que se oponga a este sistema es enemigo interno. Conclusión, las armas del Estado tienen que acabar el enemigo interno. Punto. Entonces, hasta que eso no lo quiten, el ejército, las fuerzas militares, las fuerzas policiales que son militarizadas, van a considerar que el colombiano de a pie es el enemigo. Entonces, hasta que no haya ese cambio, pues quiere decir que el sistema de guerra diseñado por esa doctrina está enfocado contra el pueblo. Entonces, si el Estado está enfocada su doctrina militar contra el pueblo, es legítima que exista la rebelión. Pues la rebelión existirá hasta que el Estado cambie la doctrina de considerar que el opositor, que el líder social, que el ambientalista es el enemigo interno. ¿Es posible hablar de paz total o paz integral mientras Colombia siga siendo uno de los 2 principales enclaves del narcotráfico, que como ya lo sabemos, a partir del escándalo de Irán-Contras, el imperialismo ha utilizado el narcotráfico para financiar los grupos paramilitares, y además el narcotráfico pues profundiza la desigualdad económica, la depredación ecosistémica y entonces también el paramilitarismo y la violencia? Esos son problemas como la transición energética. Pues eso. Claro, porque Colombia es un país productor, pero él produce porque hay países consumidores, comenzando por Estados Unidos y Europa y Japón. Entonces, resolver el problema de la producción sin resolver el problema del consumo es imposible. Voy a explicar. El gobierno ha dado unos pasos importantes, por ejemplo, dejar de hacer aspersión con glifosato, que es un veneno, acabar la erradicación forzada, priorizar procesos de erradicación voluntaria, regularizar parte de la producción. Todo eso es importante. Por ejemplo, si se regulariza parte de la producción, quiere decir que los campesinos, la producción de coca que hagan no es ilegal y se la venden a una entidad del Estado y el Estado se la vende a una farmacéutica y punto. Porque las farmacéuticas son las que más consumen este tipo de drogas psicoactivas. Eso es parte del problema, pero el problema del consumo lo tienen que resolver ellos. Ejemplo, mientras que en Estados Unidos mantengan la prohibición, van a haber mafias, porque la prohibición es la que pone los altos márgenes de rentabilidad. Entonces los altos márgenes de rentabilidad son los que crean las mafias y los ejércitos de las mafias. Entonces, conclusión, aquí podemos tomar muchas medidas importantes, pero siempre va a haber mafias porque allá es ilegal. Y las mafias, pues supuestamente es un poder corruptor, compran a todo el mundo, pero además las mafias, para asegurar su negocio, tienen ejércitos privados. Entonces, esto necesita una alianza en un inicio de los países de América Latina que presionen a los países consumidores a que busquemos una alternativa a la política antidrogas que no sea la prohibición, la represión y la guerra.
Entonces, Petro está resolviendo una parte del problema, pero no puede resolver la otra. La otra requiere es que nos juntemos, los países latinoamericanos en un principio, y comencemos a llevar otros criterios, otros estándares de política antidrogas que sean distintos a la guerra contra las drogas, que en 50 años demostró que es un fracaso. Bueno, ya sabemos que el ELN ha planteado que no va a firmar los mismos acuerdos que firmó la FAREP con el Estado colombiano. En eso ha sido muy claro usted mismo, y el comandante Antonio García también lo ha dicho en reiteradas ocasiones, pero quisiera saber si hay algo de esos acuerdos que firmó la FAREP que ustedes consideren que sí vale la pena mantener, como por ejemplo la Jurisdicción Especial para la Paz, o si hay algo que definitivamente ustedes creen que no vale la pena ni siquiera contemplar de lo que se firmó en esos acuerdos entre la FAREP y el Estado colombiano en el 2016. La cosa es muy simple. Nosotros no firmamos eso. No nos cubre. Tenemos una agenda propia con el mismo gobierno que fue el de Santos. Y lo que hemos dicho es, construyamos sobre lo construido. Es muy simple. Entonces, por ejemplo, algo como la Jurisdicción Especial para la Paz podría debatirse ahí en esos diálogos de mantenerse o no. Pues ya no está el gobierno de Santos. Ya. Habrá que ver el nuevo gobierno qué planteamiento de justicia lleva. Nosotros hemos dicho una cosa muy sencilla. El corazón del proceso de paz es satisfacer los derechos de las víctimas. No es los derechos ni del gobierno o de una élite que está detrás del gobierno o los derechos de una guerrilla. Eso es falso. El centro del proceso de paz es satisfacer los derechos de las víctimas, que son que haya verdad, que haya justicia, que haya reparación, que haya garantías de no repetición, y todo eso es lo que va a generar que haya una reconciliación. Entonces, sobre eso esperamos trabajar con el gobierno cuando el gobierno se siente. El genocidio de las organizaciones insurgentes que han firmado acuerdos de paz con el Estado colombiano parece ser una triste tradición. Eso lo vemos desde la desmovilización de las guerrillas liberales en la década de los 50, pero también lo vimos en la década final de los 80 y los 90 con las otras organizaciones insurgentes que se desmovilizaron, y lo estamos viendo con mucho énfasis a partir de la firma de los acuerdos entre la FAREP y el Estado colombiano en el 2016. Según la ONU, en un informe con corte a finales de junio de este año, han sido asesinados 327 excombatientes de FARC, 62 personas que fueron asesinadas solo por ser familiares de excombatientes, 27 excombatientes que fueron víctimas de desaparición forzada y 93 tentativas de homicidio. Con este panorama, usted como jefe de la Delegación de Paz y sobre todo como miembro del Comando Central del ELN, ¿no teme que la militancia, los combatientes y las combatientes del ELN y esa base social del ELN se niegue a participar de unos eventuales acuerdos de paz? ¿Qué medidas plantea el ELN para evitar que eso que parece una tradición de la oligarquía colombiana se concrete ante una eventual desmovilización? Le voy a referir una anécdota. Cuando firmamos y cumplimos un cese el fuego de más de 100 días en 2017, cuando el Papa visitó Colombia, toda esta delegación de diálogo fuimos a las regiones de Colombia a explicar qué era el cese, qué era el proceso. Yo fui al Chocó. Las comunidades en esa semana que estuve allá, ¿qué me decían? Nos parece bien que hagan el proceso de paz, pero por favor no nos abandonen. No se vayan de aquí. Es un pedido muy claro. En esas zonas donde no hay Estado, la garantía de la cohesión social es la guerrilla. Entonces, ¿qué quiere decir? Es estar al lado de las comunidades en su lucha por su vida y su territorio, y obvio que el estar al lado de esas comunidades en la lucha por la vida y el territorio, nosotros somos una alternativa de defensa. Para nosotros esa es la vida. Una guerrilla sin pueblo no existe. Entonces, claro, yo sí pienso en la seguridad mía, pero yo me sé defender.
Yo pienso fundamentalmente en la gente, en las regiones donde nosotros estamos. Y eso es un deber nuestro. Y por supuesto que eso, ante el horrible ataque que ha habido para hacer trizas la paz, que ha hecho la oligarquía, nosotros hemos tomado nota de eso y es una lección aprendida y vamos a tratar de que eso no se repita. Van 360 guerrilleros de las FARC que firmaron ese acuerdo que los han asesinado. ¿A quiénes asesinan? A los que más se han destacado en un liderazgo comunitario. Entonces, ¿necesitaban acabar con la FARC? Sí, pero también necesitan es que no haya organización popular, que la gente no luche por sus intereses, que ellos impulsen sus megaproyectos y que el que se oponga a sus megaproyectos lo acaban. Entonces eso no, de manos del ELN, no va a ocurrir. Hablemos ahora entonces de Venezuela. Ya desde el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez en el año 1991, Venezuela se involucró en esos diálogos entre la insurgencia y el Estado colombiano. Luego, con la llegada al poder del presidente Hugo Chávez, pues ese acompañamiento a los diálogos entre la insurgencia colombiana y el Estado se profundizó. Siendo esta la historia, comandante Beltrán, ¿qué tan importante cree usted que es el papel que juega Venezuela en este proceso de diálogo que se va a reiniciar o el que debe jugar? ¿Y qué tan importante cree usted que pueda ser para la propia Venezuela participar en esas mesas de diálogo entre el ELN y el Estado colombiano? Venezuela ha tenido una posición consecuente de apoyo al proceso de paz en Colombia por una lógica elemental, que es esta. Si en Colombia se llega a una solución política del conflicto, Venezuela es un beneficiado. Ellos son totalmente conscientes de eso. Entonces por eso le apuestan a que haya una paz en Colombia. Otra anécdota. Al día siguiente de la posición del presidente Chávez, el 5 de febrero del año 99, llegó a Caracas la primera delegación de paz del ELN a reunirse con delegados del gobierno de Pastrana de esa época. O sea, le estoy hablando de ¿cuántos? 23 años. 23 años. En estos 23 años, esa ha sido la política de Venezuela. Aún cuando hubo la ruptura de relaciones en el año 19. Sí, sí. Hace, ¿cuánto ya? 3 años. Aún eso, y que el gobierno no reconocía a Venezuela como país garante, nosotros siempre mantuvimos la posición de que Venezuela era el garante de este proceso de paz. Y hoy, que hay un restablecimiento de las relaciones diplomáticas, conocemos que Venezuela está reasumiendo su papel de país garante, está recomponiendo sus equipos de trabajo para apoyar el proceso de paz y eso para nosotros es una gran noticia. ¿Se proponen retomar estos diálogos en La Habana o han planteado, contemplado también la posibilidad de retomarlos en Venezuela o tal vez aceptar la propuesta de Chile o del Estado español para realizar también espacios de diálogo en esos países? Cuando comenzamos este proceso, comenzamos con un diseño de varios países garantes, la mayoría latinoamericanos, el único que no era latinoamericano era el Reino de Noruega. Nosotros mantenemos ese esquema y a su vez de que hubiera sedes rotativas. Eso era lo que venía. Habrá que sentarnos ahora cuando el gobierno nombre su delegación para hablar de eso, pero el punto de partida es lo que ya hemos probado que sirve. O sea, Cuba, mientras tanto. Pues en este momento estamos en Cuba. También para nosotros es muy importante que, como estos procesos de paz reciben tantos ataques, que los países garantes no sean susceptibles de modificar su posición, o sea, que tengan políticas de Estado y que no cambien por gobiernos. Para nosotros eso es lo fundamental. Un país garante es un país garante hoy, mañana, siempre y el siglo siguiente. Y no es con cada cambio de gobierno que entonces queda uno desamparado, entonces no hay quien responda. El ELN ha señalado en otras ocasiones que la frontera colombo-venezolana es una zona especial de operaciones de la guerra híbrida imperialista. Quisiera saber por qué hacen esta afirmación y cuál es la posición del Ejército Liberación Nacional en torno a la soberanía de Venezuela a partir de esta consideración. Y quisiera preguntarle puntualmente
sobre ese término organizaciones TANCOL que ha acuñado la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿El ELN es una organización TANCOL? La frontera entre Colombia y Venezuela son 2.200 kilómetros. La presencia nuestra ahí es histórica. Las comunidades que viven ahí son binacionales. La gente bautiza a sus hijos y tiene las dobles identidades. Los guayú y la guajira son colombianos y venezolanos, y así sucesivamente. Pero el ELN no es una guerrilla binacional, eso es lo primero. El ELN es una guerrilla colombiana que, si bien opera en esa frontera, no aspira ni es su propósito reemplazar o atacar el sistema de gobierno que hay en Venezuela, porque es que en Venezuela, usted mejor que yo sabe que están las autoridades del Estado y las autoridades comunales. Nosotros conocemos eso y reconocemos y respetamos eso. Y la unidad nuestra que no respete eso es llamada a cuentas. Eso eso es lo primero. Lo segundo, claro que es una guerra híbrida. Desde que Obama colocó su tal, ¿cómo es?, de orden ejecutiva, sí, pues se incentivaron. O sea, ellos llevan 7 años de guerra para derrocar el gobierno de Venezuela. En manos de ellos está si lo continúan o no. Ahora, por la guerra en Ucrania, dijeron que allá no, que necesitaban el petróleo venezolano, entonces iban a hacer las paces. Esperemos a ver, eso hasta ahora es retórica. Entonces, claro, el que ha montado la guerra desde Colombia contra Venezuela es Estados Unidos. ¿Cómo apareció el Tren de Aragua haciendo operación en la frontera? Cuando Guaidó se vino al tal encuentro de la ayuda humanitaria que iban a pasar en el año 19. Las bandas de Medellín, los seguidores de Uribe, ¿cuándo las llevaron a la frontera? En esa misma época. O antes, porque sí, antes. 2004 sí, en Dakar, 150 paramilitares colombianos. Pero la última acometida, le estoy diciendo, fue en el año 19. Trajeron el Tren de Aragua, trajeron las últimas bandas de Medellín, y nosotros, ¿qué hemos hecho después? Combatir con ellas. Cuando las bandas se pasan para el lado venezolano, pues las combaten la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y cuando se pasan para este lado, pues las combatimos nosotros. Entonces, esa guerra híbrida se va a mantener hasta que Estados Unidos considere que debe cesar en su propósito de derrocar al gobierno venezolano. Segundo, cuando se rompieron las relaciones diplomáticas, todas las trochas en las fronteras comenzaron a ser controladas por esas bandas. Al haber las relaciones diplomáticas estables y haber los cruces de fronteras legales, pues la gente no tiene que ir a pagarle extorsiones a las bandas, pasan por los pasos legales, entonces se le quita la razón de existir a esas bandas. Entonces, por eso la mejor, dijéramos, pacificación de la frontera es el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, pero aún quedaríamos pendientes de que Estados Unidos deje de hacer su guerra desde Colombia para derrocar el gobierno bolivariano. Entonces, permítame insistirle puntualmente, ¿el ELN es una organización TANCOL? Bueno, eso, para decírselo de alguna manera, eso es un término que moldearon en Venezuela. Sí. En Colombia, lo que nosotros hemos dicho es, el ELN ni impulsa la producción de coca, ni de insumos, ni el procesamiento, ni el comercio, ni la exportación. Eso lo conoce la sociedad colombiana. Y todos los cruces, las avionetas que derriban en Venezuela, ninguna es del ELN, son de los carteles. ¿Quiénes mandan esos carteles? Los militares y las mafias. Entonces, eso está demostrado. ¿Por qué cree usted que esta brigada estadounidense procedente de Afganistán, que llegó a Colombia en mayo del 2020, se estableció precisamente en la zona fronteriza del Catatumbo, la importantísima región binacional del Catatumbo que nace en Colombia y desemboca en el lago de Maracaibo? ¿Y por qué el ELN ha denunciado que
esa brigada también se involucró en los recientes sucesos de Apure, en los cuales la soberanía venezolana fue vulnerada desde la frontera del lado colombiano. A mediados de 2020 llegó la SFAP, Brigada de Asistencia para la Seguridad. Una la instalaron en la Fuerza de Tarea Quirón, en Arauquita, enfrente de Apure, sobre el río Arauca. Y la otra la instalaron en la Fuerza de Tarea Vulcano, que queda en Tibú. Catatumbo. ¿Cuál es la modalidad? Entonces ellos planifican y comandan las operaciones. Le asignan tareas a las fuerzas militares colombianas. Parte de esas tareas son operaciones encubiertas, o sea que se quitan el uniforme y el fusil de dotación y se ponen como paramilitares y hacen acciones. Eso lo planifican esos comandos, los que comandan las operaciones es esa unidad norteamericana. Y en Arauca lo mismo. Pero además, en cada parte promueven la traída de bandas para con ellos hacer operaciones, lo que ellos llaman matar con puñal ajeno. Cuando las fuerzas nuestras en el Catatumbo desalojamos una banda que se llamaba los Pelusos y los Rastrojos, narcorrastrojos, enseguida trajeron del Urabá colombiano otra banda. O sea que ellos son los que mantienen, así uno derrote una banda, ellos traen otra, porque es su brazo operativo. Lo mismo hicieron en Arauca y en Apure. Cuando nosotros con las organizaciones sociales decidimos que no había más coca en el departamento, conformaron una banda con gente que había sido de las FARC, le pusieron el rótulo de frente no sé qué y comenzaron a ofrecerle a los campesinos dinero para que resembraran la coca. Entonces dijimos, prohibido eso, y todo el que haga eso nosotros lo vamos a combatir. Y ahí comenzaron los problemas con ellos. Esos problemas se agudizaron el año anterior. Dentro de esa agudización ellos trasladaron las operaciones para Apure, y en ese traslado en las operaciones para Apure de esos supuestos frentes de la FARC que no eran de la FARC, entonces terminaron en confrontación con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En enero de este año nosotros intensificamos las operaciones contra ellos, logramos prácticamente desalojarlos de las orillas del río Arauca, y la reacción de ellos fue colocarle un carro bomba a la sede de las principales organizaciones sociales de Arauca. Donde falleció una persona, ¿no? Ya falleció uno de los custodios. Que eso entonces, el tipo que hace eso, que después ellos mismos lo mataron, se les ocurrió, no, a él lo contactaron desde que estaba en la cárcel. Dijo, tenga esta plata y forme un grupo y váyase para Arauca. Entonces es la técnica de ellos. Entonces, claro, esa es la guerra híbrida. Y ese tipo de guerra, claro, afecta a las comunidades, tanto del lado colombiano como del lado venezolano. Entonces nosotros hemos estado en todos estos años en esa brega, porque en últimas no va a haber vida para la gente. Si no logramos erradicar la coca, y con ella las bandas, y con ella no tengan ellos instrumentos para hacer esa guerra híbrida. Quisiera que usted nos contara en qué situación se encuentra ahora este acercamiento entre el Ejército de Liberación Nacional y el nuevo gobierno de Colombia. El gobierno ha dicho que nos va a cesar la persecución penal contra nosotros. Quiere decir, nos quita órdenes de captura, nos quita pedidos de extradición, que todavía no lo han hecho, nos deben quitar las tales circulares tricolores en Interpol. Ese cesa la persecución penal. Cuando cese la persecución penal, nosotros tenemos que, dijéramos, informar de todo este periodo de lucha por la paz. Yo personalmente no me veo con los compañeros de dirección desde principios del año 18. O sea, estamos, ¿qué? 4 años. 4 años. Entonces tenemos que hablar. La delegación tiene que recomponerse. Algunos no querrán seguir, otros sí, habrá que ampliarla. Se necesitarán nuevas instrucciones para lo que viene. Estamos ante una situación inédita, nunca hemos tenido un gobierno progresista para discutir con él.
Entonces todo eso crea nuevas condiciones, entonces esta delegación tiene que recibir nuevas instrucciones y mientras tanto el gobierno también va conformando su delegación, que no la tiene, ya nombró un comisionado para la paz, ya nos hemos visto con él, nos visitó aquí, ya hicimos unos primeros contactos. Se puede decir que estamos en este momento conformando los equipos de negociación en ambas partes. Una vez se conformen, necesariamente tendrá que haber una reanudación de los diálogos, una reinstalación de la mesa y poner todas las cosas que trae cada uno y volveremos otra vez a rondas normales de negociación y diálogo. Y bueno, ya para terminar quisiera dejarle espacio para que usted dé un mensaje final a los pueblos que nos escuchan y en particular al pueblo colombiano y al pueblo venezolano. La doctrina del imperialismo es la guerra perpetua. Que el imperialismo deje de hacer eso, no lo va a dejar, no lo va a hacer a las buenas. Los pueblos estamos obligados a presionarlo para que abandone esa doctrina y para que nosotros podamos construir estas naciones en paz. Eso es una lucha. Y siempre los revolucionarios hemos sido conscientes de que cada reivindicación, o una tan grande como esta, como la paz, hay que lucharla. Entonces lo que se vienen son periodos de lucha para que esa doctrina que nos ha mantenido esclavizados por años deje de cesar y de aplicarse, la guerra perpetua, y podamos construir una nación en paz y equidad. O sea que lo que viene es lucha. Bueno, muchísimas gracias, comandante Pablo Beltrán, por esta entrevista y bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy en esta interesante entrevista.